Buenas tardes, hermanos, bendiciones en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. El Señor y Dios los bendigo en este comienzo de semana, febrero, 1 de febrero de 2021. Hoy quisiera tocar un tema sobre aquellos hermanos que preguntan o que dicen, es que yo no conozco la Biblia, quiero aprender. Y a mí me alegra eso porque cuando alguien dice quiero aprender, quiero saber, no conozco la Biblia, no sé, no la entiendo, hermanos, es una oportunidad maravillosa para poder nosotros enseñarles desde un principio quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, qué dice la Biblia de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estamos hablando del mismo Dios. Es muy confuso para muchos. Eh, y es por eso que nosotros en los estudios bíblicos, o al menos yo trato siempre de que veamos lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y para mí lo más importante es que las personas se enraícen en Jesús de Nazaret, en su palabra, que crean en Él. Entonces, para los nuevos hermanos con los que estamos nosotros ahora haciendo los estudios bíblicos, hemos estudiado varios libros. Estudiamos Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, terminamos Mateo y, y han aprendido un poco. Ok, la iglesia. Aprendemos de quién es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? En estos tiempos de pandemia, ve que decían todos, no, es que ahora ya no vamos a la iglesia. Bueno, es una mala enseñanza, es un mal entendido porque la iglesia somos nosotros. Y nos ha dado la oportunidad, nos ha dado la oportunidad de usar estos medios, las redes sociales, el Facebook, el YouTube. Yo no tengo canal de YouTube, o apenas está uno ahí, pero eh, no soy muy bueno con la tecnología, entonces se me dificulta poner videos en YouTube. Pero tenemos la página de Facebook. En la página de Facebook también hacemos las transmisiones en vivo. Nueva Vida con Cristo, es la página de Facebook. Ahí hacemos las transmisiones también de nuestros estudios bíblicos. Entonces nos ha dado la oportunidad de, de compartir el Evangelio de una forma sencilla, de una forma que no, bueno, al menos yo soy más práctico, no trato de traer tanto palabrerío que tal vez ni yo mismo conozco, pero siempre trato, o mi corazón, mi intención es siempre llevar a la gente a lo que dice la Biblia. Y mi sugestión, o siempre sugiero a la gente, a los hermanos, estudien la Biblia, estudien la Biblia. Pero no solamente la lean, estudienla, investiguen. Si no están seguros, pregunten. Y esta es la cuestión. Yo tengo tiempo, si ustedes quieren, puedo invertir tiempo, puedo invertir todo lo que sea necesario para aquellos que quieren aprender. El problema muchas de las veces con la gente que ya sabe, ¿sí? Y vuelvo a caer a este punto, no vuelvo a caer, vuelvo a repetir lo que Paul Washer dice, evangelizar a evangélicos, ¿sí? Tenemos que evangelizarlos otra vez. Pero muchas de las veces se convierte en argumentos que para mí no tienen sentido porque cada quien está queriendo probar quién tiene la razón. Y yo, para mí eso es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Lo digo claro, es una pérdida de tiempo porque si ya lo saben, pero tienen ese conocimiento, pero un conocimiento que solamente lo usan, ¿sí? Lo usan para discutir,
para decir, no, es que tú tienes que hacerlo de esta forma, tienes que hacerlo esto porque yo digo, porque esto, eso a mí no me interesa, la verdad no me interesa. Lo que me interesa, lo que me interesa es que la gente venga a este verdadero conocimiento, al conocimiento de la palabra del Señor. El otro problema que encuentro con esta gente que ya sabe, ¿sí? Que ya sabe, es que, pues si ya lo saben, pero ellos mismos no están en el ministerio o haciendo algo para servir al Señor o llevando ese mensaje que ya saben, ¿sí? Eh, es una contradicción en sí misma, porque si ya lo saben, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Sí? ¿Por qué no lo están haciendo? Eh, Les digo, nosotros, no voy a entrar en detalles, sencillamente tenemos, también trabajamos, tenemos un negocito que ahorita está cerrado por la cuestión del COVID y las reglas y el lockdown que aquí en Inglaterra se vive. Eh, Tenemos un café, un restaurancito ahí. Viene una persona y me dice, antes de que se abriera el restaurante, me dice, vengo y quiero ayudarte para que desarrolles tu negocio y para que te hagas esto y para que hagas lo otro. Y mi pregunta es, a ver, permíteme tantito. ¿Tiene usted negocio? No, pues no. Y entonces, ¿cómo me quiere aconsejar del negocio? No, pero es que tengo la teoría. Ah, bueno, pero es que a mí la teoría no me interesa. A mí me interesa la práctica, que ya tengo la teoría, porque si lo estamos haciendo es porque ya tenemos la teoría y ya conocemos lo que hacemos. Eso es con la palabra del Señor. ¿Sí? Si alguien viene y me dice, no, es que la Biblia dice esto, dice el otro, dice el otro, dice el otro, dice el otro, sí, hermano, y si podemos estar de acuerdo, pero lo estás haciendo, no, pues no. Ah, bueno, pues entonces, si ya tiene la teoría, si ya sabe lo que la Biblia dice, pónganlo en práctica. Y lo digo por esto, porque una cosa es tener el conocimiento. Si yo conozco mucha gente que conoce la Biblia, al derecho y al revés, mucho mejor que yo, pero su vida refleja lo contrario. Ahora, con esto no me estoy poniendo por encima de todo, lo que estoy diciendo es que tenemos que poner en práctica, ¿sí? En práctica. Y es bueno conocer, yo no digo que es malo, lo que digo es, ese conocimiento es conocimiento solamente, un conocimiento vacío, o es algo que nosotros, si ya lo sabemos, tenemos que ponerlo en práctica con los hermanos, y no con los hermanos solamente, sino con aquellos que no conocen a Jesús. Para mí ese es el desafío para todos aquellos que dicen conocer la palabra del Señor. El, el compromiso no solamente del pastor o predicador o evangelista, el compromiso es de la iglesia. Si vemos lo que dice Pablo, es de la iglesia. Jesús nos dio la comisión a todos aquellos que somos discípulos de Él, a todos sus discípulos. Esa es la comisión es de la iglesia. Pero tristemente, pues hay muchas personas, hay muchos hermanos y hermanas que conocen la Biblia, pero están cómodos. Están bien con escuchar un sermón, una predica, un estudio bíblico de vez en cuando, porque a veces lo hacen solamente por hacerlo, porque tal vez no tienen más nada que hacer. Pero si vemos lo que dice Pablo, ¿sí? Pablo dice, sí, Pablo, ustedes lo saben, todos aquellos que conocen la historia de Pablo, se dan cuenta que Pablo no era cualquier persona, no era una gente ignorante. Era un hombre sabio, era un hombre que sabía diferentes idiomas, que conocía el hebreo, el griego, el español, porque anduvo por España. ¿Sí? Era alguien que tenía esa sabiduría que, si ustedes quieren que
si lo acomodamos a estas fechas, tendría unos 5 doctorados en todo lo que él hacía. Fue teológicamente o de acuerdo a las Sagradas Escrituras o estudiando la religión, él fue enseñado por Gamaliel, uno de los mejores, que de acuerdo a la Biblia lo menciona, y históricamente, si ustedes buscan quién fue Gamaliel, hasta el día de hoy en el pueblo de Israel, Gamaliel es mencionado. ¿Por qué? Porque fue uno de los grandes maestros y expositores de la palabra del Señor, de la Torá, de la ley, de todo el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, yo sabía mejor que ellos. Pero cuando él fue a la iglesia de Corinto, y se los voy a leer, dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces Pablo pudo llegar allá a decirle a los corintios, mira, pues yo soy fulano, sultano, yo sé esto, crecí esto, hice todo, como lo hizo en Filipenses, cuando al final fue obligado, se vio forzado a decir quién era. ¿Sí? Pero aquí Pablo dice, yo no fui con esos aires de grandeza y que yo lo sé todo y aquí yo soy a mí me vas a escuchar y yo tienes que escucharme porque yo lo sé y yo te lo digo. No, hermano, ese es el otro problema. El otro problema es cuando se les empieza a enseñar a gente que no conoce la Biblia. No podemos decirles, ahora tienes que hacer lo que yo digo. Tienes que ir a mi congregación o a mi iglesia, porque la iglesia no nos pertenece a nosotros. ¿Sí? La cabeza de la iglesia es Jesús. Yo soy su siervo. Entonces, yo no les digo tienes que hacer lo que yo digo, no. Tienen toda la libertad, se les da la libertad. Yo no obligo a nadie. Pero sí les enseño y comparto lo que dice la Biblia. Sin palabras tan grandes que te digo, a ver, hay gente y estos grandes teólogos y usan palabras que muchas de las veces tienen que investigar qué quiere decir, pero bueno. Pero Pablo dice, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de Pablo era Jesús crucificado. Jesús murió en la cruz. Jesús se me apareció en el camino a Damasco. Jesús fue quien me enseñó. Jesús, me fui a Arabia por 3 años, estuve leyendo, estudiando, orando. Jesús me enseñó todo. ¿Sí? Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y estuve entre ustedes con mucha debilidad. Entonces él no llegaba con eso de que, bueno, pues aquí yo soy el que sé y la gente tiene que escucharme y va a hacer lo que yo digo y los que se arrepientan y los que se crean en Jesús, ahora yo los tengo que marcar cómo se deben de hacer las cosas. No. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso sí, él tenía ese poder del Espíritu Santo para que la gente tenía esa elocuencia, si tú quieres. Pero siempre convencía a la gente. Bueno, perdón, no siempre. Había gente que lo escuchaba. Le llamaban hablador, ¿sí? Pero hubo gente que sí lo escuchó. Lo apedrearon, tuvo problemas cuando en el mar que naufragó. Pasó por muchas cosas Pablo. Pero aquí el poder más grande, dijo, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? Entonces la fe no debe de estar fundada en lo que yo digo.
en mis reglas o en lo que o como yo marco la pauta. No, no, no. Su fe, la fe de cada persona que se arrepiente y entrega su vida al Señor, debe estar fundada en la palabra del Señor, en la Biblia, ¿sí? En esta Biblia. Aquí debe de estar fundada. Aquí es donde nosotros aprendemos de quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es la iglesia, cómo hacían todo eso. Pero lo principal y lo más sagrado y lo más grande de todo es que sabemos quién es Jesús. Sí, eso es lo maravilloso. Saber quién es Jesús, porque como lo vimos en el primer libro de San Juan, en el primeros versículos de San Juan, cuando Juan el Bautista le dice a los fariseos, cuando lo interrogan, y les dice, ¿tú quién eres? ¿Por qué andas predicando? ¿Tú qué? Iba a decir algo que los mexicanos tienen, pero mejor no lo digo. Le preguntan, ¿y tú qué? ¿Que eres profeta? O, ando buscando el libro que estaba en San Juan aquí. Y les dice, no, yo no soy ni el profeta, pero les vengo a hablar de él, les vengo a hablar de esta luz verdadera. Después dice, el que viene después de mí, el que está antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Perdón, en el versículo 26, capítulo de San Juan, el versículo 26 dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Después de que lo interrogan los fariseos, los religiosos, Juan les dice, Juan el Bautista, en medio de ustedes hay alguien, ¿sí? O está alguien que ustedes no conocen. Mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Y habían sido enviados de los fariseos y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué puedes bautizar si no eres ni Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Cómo es que si estos escribas, estos enviados por los fariseos, era gente religiosa, era gente que sabía la ley y los profetas, era gente que sabía todo eso, pero no conocían a Jesús? Entonces, ese es el problema el día de hoy también. Muchos dicen saber la Biblia, muchos son muy religiosos, muchos se conocen la palabra del Señor al derecho y al revés, de arriba a abajo, se conocen los rituales. Tristemente, no conocen a Jesús, porque están enfundados en su propio pensamiento, conocen un Jesús hecho a su medida de ellos, un Jesús de su imaginación, no el Jesús bíblico. Pero entonces Pablo dice en 2 Corintios, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo está diciendo, podemos hablar con sabiduría, con entendimiento, podemos hablar elocuentemente, si ustedes quieren, pero con aquellos que han alcanzado la madurez. Hay una diferencia ahí entre ser religioso y ser un cristiano maduro. Si eres un cristiano maduro y no estás de acuerdo con alguien o conmigo o con quien tú quieras, con humildad de corazón puedes decir, hermano, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, me podrías explicar. Pero si tú vienes a mí y me dices de forma grosera o de forma altanera y arrogante, yo soy un hombre que el Señor está trabajando en mí. ¿Sí? Soy un pecador, soy alguien que todavía reacciono malamente.
Entonces, cuando alguien me confronta así de una forma fuerte, reacciono. El problema es que ya después ya, pues no debía haber reaccionado de esta forma. Pero si alguien me dice, mira hermano, eh, no entendí, ¿no? ¿Me puedes explicar o podemos tener una conversación sana o podemos compartir juntos y ponernos a orar y hablar de estas cosas? Hermano, dispongo de todo el tiempo. Pero volvemos al mismo punto. El, podemos hablar, les digo, yo he hablado de religión aquí en esta área donde vivo, hay muchos musulmanes. Tengo amigos que somos buenos amigos. ¿Eh? Y no discutimos sobre religión. Ellos me dicen su punto de vista, qué es lo que el Islam enseña. Y yo les digo, sí, yo sé, entonces yo tengo que llevarlos al Corán. En el Corán habla de Jesús. El Corán habla de Jesús, Jesús el Mesías. Y entonces yo les digo, bueno, mira, la Biblia dice sí que Jesús es el Mesías, pero los musulmanes no entienden la palabra Mesías, o de hecho dicen, pero es que también había muchos Mesías en el Antiguo Testamento. Sí, pero nadie de esos Mesías te ofrecía una salvación eterna. Esa es la diferencia. Entonces los pones a pensar, ¿sí?, usando su propio libro, donde dice que Jesús, ¿sí?, el Mesías, en Sura Miriam, Sura son los capítulos. Tengo amigos que son Sikhs, esos que usan el turbante. El libro de ellos, un librito amarillo es para ellos, lo adoran ese libro, habla bonito, yo lo he leído, y glorifican al Señor, pero nunca habla, solamente dice Dios, 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 Dios de los cielos, Dios eterno, tus maravillas, tu amor, tu misericordia. Es como si estuvieras leyendo los salmos. Pero este libro me lo dieron porque hice un intercambio. Acepto tu libro si tú aceptas mi Biblia. Y este amigo lo hizo. Y lo leí y nos reuníamos. Y le digo, no, es que sí, no estás lejos de la verdad, yo le decía. Pero si llegó el punto que Mr. Singh me dijo, es que yo no necesito a Cristo. Y ya, hasta ahí. Somos amigos, le hablamos cuando me encuentro en la calle. Hola hermano, ¿cómo estás? Bueno, no digo hermano, ¿qué pasa, my friend? Le digo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Yo todavía lo bendigo. Pero ya no podemos tener como te dijera, esa unión en este sentido, porque no nos une nada más que una amistad, pero una amistad basada como carnales, ¿sí?, amigos. Yo ya no le digo hermano, sino le digo my dear friend, God bless you, que Dios te bendiga. Pero entonces, ese es precisamente lo que debemos entender nosotros. Cuando comenzamos, a ustedes hermanos, aquellos que ustedes dicen saber la palabra del Señor, no lo impongan, no impongan su pensamiento, no impongan su forma de pensar y nunca vayan y digan, es que tienes que hacerlo así porque yo te lo digo. Siempre hay que llevar a la persona a los pies de Jesús, usando la palabra del Señor. Hay que orar por ellos, hay que orar siempre, hay que estar siempre en oración, siempre en oración, ¿sí?, para que cuando nosotros hablemos podamos llevarles a los pies de mi Señor Jesucristo, no a nosotros, ¿sí?, no a nosotros. No busquemos seguidores para nosotros, porque nosotros, ¿sí?, nosotros tenemos que llevar a la gente a los pies de mi Señor. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, mis hermanos. El no llegar ni hacerse el sabio. Si ustedes saben, qué bueno, que Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, pero que esa sabiduría sea para alcanzar a los demás. No se sientan más grandes o más superiores, ¿sí?, porque la palabra del Señor dice que Él vino por judíos y gentiles, y que él vino por todos, por el pobre, por el rico, por el negro, por el blanco, por todos.
por todo aquel que cree en Jesús. ¿Ok? Mis hermanos, que mi Señor Jesucristo me los bendiga, me los guarde, y los dejo con este pensamiento. Lo que dijo Pablo. Volvemos a lo que dijo Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Ok? Más sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Y sabiduría no de este siglo. Entonces no nos vamos a poner a hablar sabiduría de este mundo, sino ¿quién es Jesús para nosotros, los que ya hemos madurado un poquito? Los que vamos aprendiendo, ¿sí? Porque es un proceso de aprendizaje. Pero cuando alguien solamente quiera retarlos, evítenlo. Sí, Pablo le dijo a Timoteo, evita esas cosas. No tiene sentido. Que mi Señor Jesucristo nos los bendiga. Nos vemos pronto. Chao.